A 9 meses de haber asumido mis responsabilidades como diputada, sigo sin entender por qué algunos diputados y diputadas de oposición creen que los consensos, los acuerdos, se realizan excluyendo a la ciudadanía, a los movimientos sociales y a la gente común. Desde Poder Ciudadano y el Frente Amplio entendemos que nuestra función en este hemiciclo solo tiene sentido si somos capaces, en el marco de una democracia limitada como la nuestra, hacer lo posible por ampliarla, involucrando a todos los actores sociales en el debate. Si no es así, la verdad es que habremos fracasado como representantes populares. Se ha construido una idea falsa sobre la responsabilidad en la política nacional. Para los medios tradicionales, para la derecha conservadora y oligarca, y lamentablemente para algunos sectores de la oposición, la responsabilidad política está dada por cuántos acuerdos y consensos generas con el gobierno. Como si la disputa política, la posibilidad de conflictuar o superar la idea del otro, no fuera parte esencial del quehacer político. Tenemos la convicción de que hemos sido mandatados por la ciudadanía para retomar y retornar a la política, pero a esa política del bien común y lo colectivo. La política entendida en función de las disputas de ideas, de confrontar posiciones y en la legítima democracia intentar mostrar con claridades las diferencias entre unos y otros. Digo esto porque precisamente este presupuesto es muestra clara de las diferencias que existen entre aquellos que creemos que la economía de un país debe estar al servicio de las necesidades de la gente y aquellos que creen que la política económica la decide el FMI y los grandes empresarios poniendo en segundo plano a la gente. Esto lo digo porque en la discusión sobre el presupuesto nacional se ha instalado la idea de que solo algunos pueden dar este debate tan complejo. Se habla de los entendidos en el tema, de los expertos, los técnicos, que son más calificados, pero además que es una discusión lejana a la política, más bien técnica y de manual. Nos han querido convencer de que el aporte reservado hacia Carabineros no tiene nada que ver con la ley de presupuesto, que las vulneraciones de día a día a nuestros niños y niñas que viven en el Sename no tienen nada que ver con esta discusión. Nos quieren hacer creer que la erradicación de la violencia hacia las mujeres no tiene nada que ver con el presupuesto de la nación. Nos quieren convencer de que el aumento de recursos a privados es la solución en la falta de cobertura y calidad de la salud chilena. Por años han intentado hacernos creer que no importa que las grandes empresas paguen bajos impuestos y que la evasión de impuestos es legal. Pero además se nos ha dicho que el sector público de nuestro país, comillas, son unos privilegiados. Y es cierto que en algunos casos, como en de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, en los parlamentarios, los directores de las empresas de Estado, se encuentra o nos encontramos en una situación de privilegio. Pero la gran mayoría de los funcionarios públicos sufren las mismas complejidades y vulneraciones económicas y sociales que el 90% de nuestro país. Sí, señora presidenta, en el sector público se viven las mismas desigualdades que en toda nuestra sociedad. En este hemiciclo, los funcionarios públicos pertenecemos al 1% más rico de nuestro país, pero cruzando esa puerta están los funcionarios públicos que pertenecen al 90% de las y los chilenos que viven en permanente desigualdad. ¿Qué sucede también con los funcionarios de nuestra biblioteca del Congreso? Sobrecargados de trabajo con un presupuesto escueto que no quisimos aprobar, pero pocos entendieron la importancia de reflexionar sobre este tema. Lamentablemente, este presupuesto para los funcionarios públicos no resuelve las demandas del sector. Sin embargo, nos hemos visto obligados a actuar en la lógica del chantaje permanente que se ejerce en esta democracia monárquica, donde el Ejecutivo decide cómo y dónde. Y este Parlamento solo actúa tratando de dar señales políticas y mejorando dentro de las mínimas posibilidades lo que tenemos. Hoy día el gobierno le ofrece a los trabajadores y trabajadoras del sector público un reajuste del 0,2% real y miles de despidos injustificados, mientras lo que esperamos es que el presidente proponga medidas para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, para terminar con la precarización del trabajo, de su vida y de sus familias. Más aún, el Estado chileno sigue sin reconocer la deuda histórica con los profesores, en un contexto de robo y mal uso de los recursos de chilenos y chilenas en el Ejército, en Carabineros y en un sinfín de casos de corrupción y cohecho. Me pregunto, ¿dónde están los niños y niñas primero? ¿Dónde está esa educación de calidad tan prometida? Es prioritario que pongamos el foco en otorgar recursos a aquellas demandas más sentidas de la sociedad y caminemos de una vez
por todas hacia un Estado que proteja los derechos de los trabajadores y trabajadoras, de niños y niñas, de mujeres y ancianos. El gobierno no estuvo dispuesto, no tuvo la voluntad política y terminó poniendo el ajuste en el centro y no en la gente. Debemos retomar el mandato que nos dio la ciudadanía, responder a sus demandas e intereses y no dejar que el modo de hacer política que tanto daño ha hecho a nuestra democracia se siga imponiendo. Es nuestra responsabilidad como parlamentarios y parlamentarias. Muchas gracias.